Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy conversamos con Rodrigo Golzac. ¿Quién es Rodrigo Golzac? Bueno, Rodrigo Golzac está a cargo hoy de Quila Coffee, que es su emprendimiento, su negocio, pero tiene una historia que ya nos va a contar con altos y bajos que lo llevaron a esto. Muy bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchachos. Bueno. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. A ver. Oye, tú trabajaste mucho tiempo en el retail. 9 años, te gustaba, era demandante, te gustaba mucho, pero hubo un quiebre. Cuéntanos tus orígenes y cómo fue dándose todo esto. Bueno, yo empecé trabajando en retail, como tú dices, el 2012. Trabajé primero como diseñador, diseñaba colecciones de calzado y después me pasaron al área comercial. ¿Tú eres diseñador? Soy diseñador industrial de profesión. Ya. Y después me pasaron al área comercial y ahí fue todo un vuelco, aprendí todo de cero también. Afortunadamente tenía un equipo buena onda que me enseñó, pero después de un tiempo llegó la pandemia, llegó el primer estallido, después pandemia, y empezaron los despidos, empezamos a quedar súper poquito en el equipo, y ahí obviamente la carga laboral se triplicó. Y bueno, ahí se hizo súper complicado, yo me empecé a estresar, no sabía qué hacer. Decidieron darnos la opción de suspensión de contrato o tomarnos las vacaciones que teníamos. Yo decidí suspender el contrato y ahí pasé 3 meses en la casa vendí hasta pisco sour entre medio. Y ahí te ponía a pensar si en verdad es lo que querís seguir haciendo para toda tu vida. Yo miraba para arriba a mi jefe y decía, yo en verdad no quiero esta pega. Es como, ellos estaban demasiado, les pedía mucho el trabajo a ellos, ¿cachai? Yo los veía 24/7 trabajando y yo en verdad no quería estar en esa onda toda la vida. Y era una empresa que sí se podía hacer carrera, podía ir creciendo. Entonces ahí yo dije, es que esta cuestión no es para mí. Y empecé a pensar qué voy a hacer. Y ahí entre medio llegó el despido que me tocó a mí, digamos. Y nada, pues ahí dando vueltas dije, sí, a mí siempre me gustó el café. Me puse a pensar qué voy a hacer. Hablé con mi hermano diciéndole todo lo que me estaba pasando. Y él me dice, oye, tengo un amigo que también está en la misma buscando emprender en algo, el cocinero, había hecho cursos de masa madre, y así que hablé con él. ¿De qué año estamos hablando? Esto fue el 2021. Ya, o sea, estábamos en plena pandemia. En plena pandemia, claro. 2021, ahí a mí me despidieron y, y pasé todo ese tiempo, algunos meses pensando hasta que hablé con este amigo. Y dijimos, démosle nomás. O sea, yo creo que fue un buen momento y decidimos primero empezó haciendo pan. Empezamos haciendo pan. En la casa. En la casa. Sin nombre, ¿cachai? nada. Estaba en la casa de él. Él tenía su horno, tenía algunos implementos, un horno rico de 3 cámaras, horno de piso grandote. Y empezamos a vender pan. Ya. ¿Cachai? Y dije, ya, yo te apaño este tiempo mientras armamos esta cafetería. Y empezamos a hacer pan. O sea, en verdad lo hacía él. Yo era el encargado de venderlo. Entonces yo repartía pan para allá, para acá. Tenía clientes en la Municipalidad de Las Condes, amigos, familiares. Me paseaba por Santiago repartiendo pan de masa madre. Hasta que, bueno, entre medio de eso, yo hablé con mis viejos, que se estaban justo yendo a la casa donde habíamos vivido toda la vida, y les pregunté cuál era el plan que tenían con la casa. Yo tenía este proyecto medio oculto todavía, no les decía mucho, y me dijeron que no sabían si venderla, si arrendarla. Ya yo les caí con la idea, le dije a mis papás, oye, sé que mira, tengo esta idea, me gustaría poner una cafetería aquí en la casa. No sé si les tinca, dije, así textual, dije a mi viejo, por último intentémoslo, a ver qué pasa.
Ahí me puso una cara de, ya dale, Ya. ya dale. Yo, mira, afortunadamente tengo unos papás que siempre me han apoyado. En mi familia, por ejemplo, yo soy diseñador, hay mi hermana es actriz, mi hermano es actor, mi hermano mayor es arquitecto. No son carreras muy, donde uno diga que... Se va a forrar. Claro. No sabemos, pero Exacto. puede que sí, puede que no. digamos. Claro, ¿cachai? Pero afortunadamente siempre tuvimos el apoyo, entonces esto no fue diferente y me decidió apoyar. Y ahí empezamos, yo me metí de lleno a la remodelación. Antes de pasar a eso, ¿hacer un café o un restaurante y llegar y remodelar una casa? ¿O hay que cambiar ciertas cosas o no? No, claro, o sea... Ya. Cuéntanos como todo el proceso de eso. Yo fui a la MUNI primero para ver el tema de la patente. Y ahí en la MUNI te dan una pauta con todas las cosas que tienes que cumplir. Y una de ellas también es el permiso de Ceremi, que es lo más complejo finalmente, porque tenéis que tener en la cocina ciertas cosas que tienes que cumplir, como, no sé, pues, las murallas con murallas lavables hasta el 1,80 m, una campana, tener flujos de movimiento del personal, de la gente que va, del cliente. Y eso todo es con planos, con archivos, especificaciones técnicas de las máquinas. ¿Cachai? Todo esto es nuevo. O sea, yo llegué, me puse a indagar y me encontré con todos estos pasos que hay que dar, que yo nunca lo había hecho, pero básicamente es ponerse a trabajar nomás y prueba y error. ¿Dónde es la casa? Es en Román Díaz con Sucre, en Ñuñoa, en un barrio residencial que de a poco se ha ido cambiando un poquito porque ahora hay varias oficinas alrededor, qué sé yo, pero es básicamente un barrio residencial ñuñoíno, ¿cachai? Que vive harta gente mayor y de un tiempo hasta ahora ya ha llegado harta gente joven, digamos, que empieza como a... Ñuñoíno. Ñuñoíno, claro, de esos clásicos. Está estigmatizada esa palabra ya. No, Bueno, claro. pero Ya, para algunos un piropo, para otros un insulto. Efectivamente. Hay identidad, digamos, hay identidad de... Eso es lo importante. Esa es una buena manera de Sí, definirlo sí. asépticamente. No, Hay claro, identidad. no, claro. No, uno no habla del Ascondino, No, pero de Sí. Ñuñoíno sí. Po. del ñuñoíno, sí, po, ¿cachai? Por eso, hay alguna identidad que no sabemos Claro. si es buena o mala, pero hay una identidad. Bueno, eso es bueno, claro. Claro. Ya, y fuiste haciendo esto, ¿en qué momento Ya. lograron abrir o tener la idea de vamos a vender tal y tal cosa? Bueno, y ahí en un principio decidimos tener la cafetería y una de las cosas que íbamos a vender era el pan. Íbamos a vender pizzas también, que son de masa madre. Íbamos a tener desayuno. Y nada, pues ya iba poquitito armando una carta pequeña igual, para no tirarse tan pasado. Yo era un total intruso en el rubro de la gastronomía. ¿Pero le pegaba ya algo? Yo era el que hacía todo lo demás, po. O sea, mi amigo era el que cocinaba, el que... ¿Pero tú sabías cocinar algo? No, nada. Pero, o sea, nada. yo cocinaba en mi casa y... ¿Pero cocinar en tu casa y ¿qué? ¿Pero se te queman la ensalada No, o no, le pegaba ahí? No, pero- no se me quema el agua, pero... No, pero digo, Eh, ya, porque hay gente que dice, no, voy a hacer un huevo duro y le quedó... No, sé hacer crudo. arroz, sé hacer risotto. sé Ah, hacer- ya, o sea, algo. sí, Ya, perfecto. sí. Que hay gente que además no se lleva bien con la cocina. No, a mí me gusta, me entretiene. Ya. Cocino súper poco, pero me entretiene cuando lo hago, me entretiene. Ya. Esa es la realidad. No es que sea un experto ni mucho menos, pero al menos me entretiene. ¿Ya? ¿Cuándo, Eh, ¿cuándo abrieron? ¿O sigue en el fondo con esta Bueno, historia? nosotros ayer entre medio vendíamos pan, yo me puse a remodelar, pinté la casa por fuera, hablé con un contratista que él llevaba a los maestros y yo le decía, compadre, no traiga a tanta gente porque yo voy a ayudar a los maestros. Entonces él llegaba, por ejemplo, con el pintor, que normalmente es un pintor y un ayudante, y yo llegaba solo con el pintor. Entonces yo era el suche del pintor y él me decía lo que tenía que hacer. Y de ahí pintamos la casa, después le pinté la casa por dentro y ahí lo hice solo, con la ayuda de amigos también. Pinté la casa, hice muebles. Yo, como soy diseñador industrial, diseñé un par de muebles ahí en programa, en software de diseño. Y los mandaba a cortar, los armaba en la casa. Diseñé un poco el interior de la cafetería. Y así empezó. Le dimos hasta el 2 de julio, vamos a estar de cumpleaños próximamente, el 2 de julio del 2022, abrimos la cafetería. Y ahí, caos también. O sea, yo
había garzoneado cuando estaba estudiando, pero en verdad nunca fui una persona que garzoneó muchos años, entonces tampoco tenía tanta experiencia. O sea, para ti todo este era un rubro bien desconocido. Desconocido. O sea, yo todo lo que he hecho ha sido desconocido desde que empecé a trabajar. Cuando llegué a trabajar de calzado, yo soy diseñador industrial, pero no era diseñador de calzado. Tuve que aprender. Después el área comercial, hice la pega, lo que hace, entre comillas, un ingeniero comercial. Tuve que empezar de cero y a darle nomás. Y esto fue lo mismo, no fue diferente, y llegué y no sabía qué hacer. Entonces me compré una máquina de café, que la tenía de algunos meses antes, y ahí viendo un poquito en YouTube cómo se hacía el café, empecé a aprender, digamos. Porque trabajar con una máquina de expreso no es como que llegáis, ponéis la cuestión y sale el café, ¿cachai? Hay que calibrar, hay que saber qué café usar, hay rangos, parámetros para sacar un buen expreso, ¿cachai? Que yo cuando empecé no tenía idea. De hecho, cuando abrí, me pedían un expreso y el primer expreso que tiré no salía el café del portafiltro. No salía. Y yo, ¿qué pasa? Me eché la máquina. Bien triste. Me eché la máquina. Glorioso. Y la persona ahí mirando. Y yo como, ¿qué hago? Bueno, le hablé al compadre que me vendió la máquina, weón. Dije, no me sale el agua del café, no me cae ni una gota. Y ahí el weón me dice, oye, pero tenéis que calibrar el café, po. Y yo, ¿qué es eso? O sea, el primer día no sabía que había que calibrar un café. Y eso es que el grano, cuando tú lo mueles, tiene que tener un grosor especial, y te tiene que salir entre 20 y 30 segundos, no te puede salir ni muy ácido, ni muy amargo. Y todo eso son cosas que el primer día yo no tenía idea. ¿Y el primer día llevarte a gente? El primer día no fue mucha gente porque no le contamos a nadie. O sea, fue como, ya, bueno, abramos, bueno, porque tenemos que hacer plata, ya no podemos seguir gastando plata porque gastamos hartas lucas, obvio, implementando, comprando máquinas, pintando, maestros, qué sé yo. Y ya la plata se empezó a acabar, pues. Yo tenía la plata del finiquito que me gasté toda la plata, ¿cachai? Así que, nada, pues ahí abrimos, no fue mucha gente, entraron vecinos que pasan todos los días con los perritos, camino a la plaza, nosotros estamos cerca de una plaza. De ahí como que fue entrando gente y ahí pues me pasó esta cuestión del café y ahí me puse a calibrar y caché que hay que engrosar un poco y ahí empezó a caer un poco más, pero los primeros expresos me salían malísimos. O sea, trabajamos con café de especialidad y nos hacíamos llamar cafetería de especialidad y yo no tenía idea de cómo hacer un café. Así. Bueno, esa era la especialidad, po, el aprendizaje. Claro. La especialidad era que era realmente malo. Claro. No, malísimo. Nada, pues ahí empezamos. Empezamos el primer día, afortunadamente no fue mucha gente, que nosotros igual estábamos urgidos. Y obviamente el primer día subí un par de historias y al otro día se llenó. O sea, ya ahí subieron todos nuestros amigos, nuestros familiares, qué sé yo. Y ahí fue caos, se llenó el local. No teníamos muchas mesas, pero éramos 2 personas. Yo estaba en el front desk ahí atendiendo, sacando café, vendiendo pan, vendiendo pastelería. Y mi colega atrás estaba cocinando. Él tenía experiencia porque había trabajado en restaurantes en Andorra, acá en Santiago, qué sé yo. Entonces estaba acostumbrado al rush cuando llega toda la gente, pero yo cero. Claro. En algún momento tú contabas que entra una socia. Claro, ese mismo día, el segundo día, llegó una amiga y nos cachó que estábamos apanadísimos y se acerca, oye, me dice, oye, Rod, ¿querés que te ayude a atender las mesas? Qué sé yo, no teníamos comandera ni una cuestión. Y le dije, por favor. Yo sabía que ella había trabajado harto tiempo en servicio, así que llegó ella y empezó a atender mesas, una bala, ella es la Bea. Y ahí ese día lo sacamos gracias a ella igual un poco porque yo estaba entre que hacía café, ella atendía. Después ese mismo día llegó mi hermano, que nosotros vivimos en esa misma casa arriba, ahora vivo con mi hermano mayor, el Pablo, y llegó de la pega él, y me dice, oye, están para la cagada, me dice. Dije, ¿querés que te ayude? Y miro la cocina, está lleno de platos, se puso a lavar platos él, ¿cachai? Ayudando. Y así empezamos en un caos, dándole vida a esta cuestión, con más ganas que experiencia, por mi parte al menos. Y nada, por el primer mes igual estuvo bueno, porque fue harta gente, van los amigos, qué sé yo, los familiares.
Pero ya al segundo mes ya no van tanto los amigos, ¿cachai? Entonces ahí empieza la realidad un poco de la cafetería. Y ahí empecé a cachar Claro, que... eso, el primer mes es la moda, o Claro, la novedad más claro, que la moda. Claro. Y después, Después ya como que obviamente como no era quizás el servicio que entregamos no era tan espectacular. La atención siempre ha sido buena, siempre ha sido cercana, la gente nos como que agradece un poco eso. Pero tampoco teníamos una cafetería que entregáramos una gran experiencia, digamos, ¿cachai? Entonces al final ya que probablemente por lo mismo la gente ya después va una vez y no va después por segunda vez o va de repente nomás. Y nada, pues ahí empezamos a cachar, y sobre todo que abrimos en invierno, que son meses que es más lento igual, porque la gente con frío y lluvia no sale acá en Santiago al menos. Y empezamos a vender, vendíamos poquito, éramos pocos, éramos 3. Después llegó un cuarto, otro amigo que había trabajado en cocina, llegó como ayudante de cocina. Y éramos 4 en un inicio, el primer año. Pero claro, al final había meses malos que no se pagaban. Entonces empezamos a cubrirlos con los meses que habíamos hecho un poquito de plata. Y ahí dando la vuelta, apenita, llegamos a fin de mes y empezamos ahí. Ya estuvimos harto tiempo hasta que un día mi socio me dice que ya no estaba conforme con todo esto y que se iba. Entonces, y ahí se fue con máquinas, se fue con varias cosas que él había puesto, digamos, y quedé más o menos en pelota, así que tuve que endeudarme, comprar de nuevo máquinas, hornos, rebanadoras de pan, mesas, sillas, qué sé yo, que me quedé corto. Y ahí llega el momento de que tú decís, ¿qué hago? O sea, o sigo o paro esta cuestión y hasta aquí nomás llegamos. Y en ese momento ya había gente, habían 3 personas contratadas, ¿cachai? Entonces fue como o me tiro a quiebra y dijimos, es que démosle nomás. El equipo estaba motivado también. Vimos esto igual como una oportunidad. Obviamente las relaciones con mi socio antes de que se fuera tampoco estaban muy buenas. Entonces, nada, pues, le dimos y empezamos a replantearnos todo lo que estábamos haciendo. Y cambiamos un poco la carta. Yo me puse a buscar un chef. Decidimos vender almuerzo. Eso también fue como un plus, digamos, para poder meter más ingresos y más flujo a la cafetería. Y empezó a crecer. De ahí fue difícil. O sea, entre que tú decidí endeudarte y decir, ¿sabes que esta cuestión o te endeudáis o no funciona? Bueno, era la posibilidad. Era la posibilidad. A mí me preocupa más que tú tenías que aprender a hacer cosas que no sabías hacer. Exacto. No, ahí con el tiempo igual se aprende. Yo soy una de las personas que dice que todo se aprende, nada imposible. No estoy trabajando en la NASA, digamos, así que uno lo puede hacer igual. Así que ahí obviamente hice un par de cursos entre medio, pero muy cortitos. ¿Curso de qué? De barista. Barista, ya. Y ahí aprendí un poco más. Y a calibrar el café. Claro, no, por supuesto. O sea, esa es la clave del barista. O sea, tú llegáis en la mañana y lo primero que tenés que hacer es calibrar el café. A mí me hubiese dicho eso, no tenía idea. No sé. Tomo café, ¿no? No, yo tomo café, pero pongo la cápsula dentro de la máquina. Exacto. Y ese café ya está de una manera y sale perfecto porque está calibrado para esa máquina. ¿Cachai? Pero cuando tú trabajas con café de especialidad, va a depender del origen del café, del tueste, porque hay tuestes un poco más intensos, otros más suaves, ¿cachai? Entonces ahí tú tenés que sacarle sabores, porque las bolsas de café viene caramelo con sabor a piña y, no sé, y nuez, por decir algo. Y tú tenés que lograr tratar de sacarle esos sabores, ¿cachai? Y todo esto dentro de un rango de cuántos segundos, de 20 a 30 segundos, ¿cachai? Y ahí tenés que ir jugando con el café, pero todas las mañanas es calibrar un café y hay recetas. Yo, por ejemplo, en la noche, el café que estamos trabajando, 17 gramos de café, tampeo suave y sale en 24 segundos, ¿cachai?
Entonces al otro día va el barista y ve esta receta y puede replicar y mueve un poquito si es que hay que mover, pero ya más o menos empieza con una base. Pero hay una receta. ¿Cachai? No es como que llegáis y molí el café y sale lo que sale. No, pues ahí son una cantidad de gramos, cantidad de segundos, cómo tempeáis el café. El tampeo es cuando tú aprietas el café en el portafiltro. Lo he visto en Instagram. ¿Cachai? Entonces es un Bueno, tema importante. bueno. Oye, Rodrigo, ¿te parece? Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos conversando. Me encantaría saber más detalles de lo que se pueda contar de cómo fue este término de la relación societaria y después vamos a la segunda etapa de Kila Café. Rodrigo Goldsack de Kila Coffee, conversando con nosotros. Kila Coffee, conversando con nosotros de Más que un Pitch. La pausa, pues estamos de vuelta de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Esta es una buena noticia para los emprendedores, porque si tienes una startup, scale-up o empresa, postula a Tecla, el fondo de innovación donde podrás elevar el impacto de tu negocio como socio de Caja Los Andes. Postula del 15 de mayo al 15 de junio y crece. Más información en cajalosandes.cl/tecla. Recuerda que este año todos pueden postular, afiliados y no afiliados. La máquina del futuro llegó a Mercado Pago. Sí, una nueva máquina de cobros para tu negocio. Recibe el dinero de tus ventas al instante, más rápida y sin costos ocultos. Encuéntrala en mercadopago.cl. Estamos de vuelta en Más que un Pitch, conversaciones con emprendedores y sus historias, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio de Radio Infinita y el DF+. Estamos de vuelta ya conversando aquí en Más que un Pitch con Rodrigo Goldsack de Kila Coffee. Tú le dejaste planteado varios temas que te interesaban desarrollar. Sí, se te fue a ti tu socio que era el que básicamente cocinaba. O sea, el que... ¿Cómo te lo dijo y cómo en el fondo pasó todo esto? Cuéntanos cómo esa escena. Mira, como les decía antes, las relaciones no estaban muy buenas. Él no estaba conforme con todo esto. Y en un momento me dice, ¿sabes qué? Ya no doy más, me voy. Enojado. Fue en una discusión, digamos, porque yo quería actualizar un poco la carta. Él como que no quería, porque él no estaba diciendo lo que él quería recibir. Y como que él tenía la cuestión así como media botada. Y era, de cierta manera, una piedra a tope para poder seguir avanzando, al menos en esa línea de que la oferta gastronómica, digamos, no podíamos avanzar porque no se hacían cambios, ¿cachai? Era muy difícil. Yo no podía imponerle que hiciera algo y él tampoco tenía mucha intención de hacerlo. Entonces ahí en una discusión me dice, ¿sabes qué? Ya no me voy entonces. Ya no sigo más en esto, aquí no vamos a seguir avanzando. Así que me voy a fin de mes. Y eso fue con 2 semanas de anticipación. Y ahí yo quedé así como, ¿qué hago? Fue complicado porque tú no tenías la expertise para decir, ya sé que yo lo soluciono, me meto ya a cocina, buscamos a alguien acá afuera. ¿Cachai? No es tan fácil, así que ahí me puse a buscar gente nomás, las personas que estaban en cocina, que teníamos un ayudante de cocina. Y después llegó un panadero, ellos se quedaron en un principio y ahí con ellos empezamos a sacar la pega, digamos, pero teníamos que traer a más gente y ahí buscando encontramos a Lucas, que es el chef que está hoy día, que también es un gran aporte en el equipo. Es un cabrón súper joven, que empezó a trabajar de joven también, pero es súper ordenado, es limpio, es bueno para liderar el equipo. Entonces con él dijimos, este cabro es, así que ahí nos pusimos a trabajar con él, y él sacó bien la pega, así que por ese sentido nos costó medio miedo, pero ya lograste pasar cambio sí. y despegar de alguna manera. Exacto, o sea, ¿y qué cambios se notaron desde un socio a esta etapa? Mira, cuando él se fue, yo dije, ¿sabes que aquí ya esta cuestión no va para sociedad? O sea, esta cuestión es para una persona. No es un gran negocio cuando tú partes,
Así que mientras menos personas tengamos aquí que repartirnos todo, mejor. Uno, eso fue lo importante, que yo pude empezar a tomar decisiones y conversarlas con el equipo. Tampoco soy una persona que impone, sino que trato de conversar y decir, oye, ¿les parece hagamos esto? Y ahí entre todos vamos definiendo. Uno fue eso, y lo otro, la energía que había en el equipo estaba súper desgastada, y cuando él se fue como que bajó harto la tensión y fue todo más tranquilo. O sea, pasa mucho que la gente en cocina, los chefs dicen, no, yo soy pesado, yo soy así. Y eso es muy común. Es común, ¿cachai? Y se gritan y tratan mal a la gente. Y era una de las cosas que nosotros teníamos, donde chocábamos, que le decía, compadre, esta es mi pega también. Yo soy un intruso, yo no vengo de este rubro, pero en mi trabajo esto no va a pasar. O sea, no va a pasar que tú trates mal a otra persona porque no le salió, porque se equivocó, o con clientes. No, esto no va a pasar aquí. Esta es mi pega también, y aquí no nos vamos a tratar mal. Aquí nos tratamos bien entre nosotros y a los clientes también. Así que, Bueno. ¿cachai? Entonces eso, gracias a que se fue, digamos, ya empezó a bajar un poco, ya la energía entre nosotros fue mucho más tranquila, y pudimos salir a flote, digamos, porque no estábamos con esa tensión, esa energía negativa que teníamos, porque todo el rato era como algo va a pasar, ¿cachai? Alguna discusión va a haber, qué sé yo. ¿Cachai? Hoy día, ya con la página pasada, ¿cuántas personas trabajan en el café? ¿Qué es lo que venden? ¿Cuánta gente va al día o al mes? Mira, ahora somos 8 personas, no trabajamos todo al mismo tiempo, pero siempre hay 2 personas afuera, o 2, 3, hasta 4 veces en ciertos horarios en cocina. Y seguimos vendiendo desayunos, y tenemos brunch los fines de semana, desayunos toda la semana, almuerzo de martes a viernes, entre la 1 y las 3. Vendemos pizzas de masa madre, sándwich. En verano tenemos una piscina que la gente puede usar. ¿En serio? Así es. En verano hay una O piscina. sea, uno va con su traje de baño, digamos, Claro, su toalla. claro. El trato es que tiene que haber un consumo de 10 lucas por persona, y voy a usar la piscina. Para que usted no se porque si no chacree. se te llena y nadie consume. Claro, claro. Tampoco es piscina pública la cuestión. Entonces, Claro. nada, la gente va, y va sobre todo gente joven con sus niños, y muchas veces van a trabajar un rato, se sientan con el computador, y el cabro chico va a la piscina y se baña un rato. ¿Y qué puede consumir la gente? Porque tú trajiste aquí, no estoy mostrando, tengo aquí, este es pan de masa madre, Pan ¿no? de masa madre, así es. Nosotros tenemos hogazas, ese es una hogaza tradicional. Tenemos hogazas, tenemos pan de molde, integral, hacemos chabatas también. Este es de nuez. Ese es de nuez, exactamente. Entonces nosotros eso es lo que vendemos básicamente. Nosotros nos gusta harto la masa madre y le damos harto énfasis a eso. Y tenemos Aquí hay milhoja. milhoja. Mira, Juan Pablo. Ese es nuestro bestseller. La milhoja. La milhoja, esa vendemos harto a la semana. Milhoja vendrá toda la Milhoja semana. bajar, porque una milhoja, no esta milhoja seca, que a veces es como un poquito empalagosa, sino Pay que... de limón, mira. Y ese pay de limón lo hacemos con limón sutil. Ah, buena. Limón sutil. Ya, eso le da una cierta acidez particular. Exactamente. Así que, bueno, nosotros en la pastelería no la hacemos en Quila, eso todo lo compramos fuera, tenemos nuestros proveedores, pero ya tenemos gente bien seleccionada después de buscar buenos proveedores, y nos va re bien también con eso, sobre todo ahora en invierno, que la gente consume harta azúcar, le gustan los pastelitos con el frío, sale harta gente a comer azúcar, Es muy común. bien común, y el pan también sube harto la venta del pan en invierno. Eso, y nosotros lo que ofrecemos básicamente es un lugar, el patio de una casa que tiene su piscina en verano, es un lugar que tú te puedes sentir como bien... ¿Cuánta gente va
al mes? ¿Cuánta gente pasa por? Mira, yo sé que esto es estacional y cambia, pero... Al día, un día bueno, pueden ir unas 70 personas. Un día malo van 40. ¿Qué promedio más o menos? Ticket promedio está como entre 8.009 más o menos. Ya. 8.009 por persona, digamos. Eso es más o menos el ticket. Ha ido creciendo un poco porque también han habido reajustes de precio y ahí viendo bien cómo hacer que esta cuestión funcione. Pero eso es más o menos el ticket promedio. Y es una cafetería, como te digo, bien familiar, entre comillas. Tú vas a un patio, una casa, te sentís tranquilo, estás alejado de la calle, digamos. Y eso que también es lo que nos diferencia un poco de las cafeterías del sector, que están todas más o menos un poco encima de la calle. Nosotros estamos un poco escondidos de la calle, tenemos el sonido del agua de la piscina, Claro. hay un patio techado, estufita, si tienes frío te pasamos mantita, ¿cachai? Entonces, pues es súper cercano. Tratamos de conocer a nuestros clientes. Ya hay varios que van todos los días, que es parte de su rutina, básicamente. Y eso es lo que nos hace también contento, nos pone contentos a nosotros, que hay gente que ya nosotros somos parte de su vida, digamos. Van Yeah. casi todos los días, nos saludan de nombre, nosotros de nombre a ellos. Hay una señora que se llama Simoncita, que la amamos, la invitamos a los carretes de fin de año. ¿Cachai? Debe tener 70 años por ahí, pero súper chora, media hippie, le encanta ir para allá y nos ama a todos. Entonces son esas pequeñas cositas que tú decís, chuta, esta cuestión le está entregando algo a la gente del barrio, Bueno. que es el barrio donde yo crecí. ¿Cachai? Oye, Rodrigo, uno de los desafíos, porque tú has hablado de miles de desafíos, el desafío de conseguir gente, de que vaya gente al local, pero quiero centrarme en uno, contratar gente. Tú nunca habías contratado a nadie en tu vida. Siempre he escuchado que es muy difícil contratar porque uno se equivoca muchísimo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, es cierto eso y es lo más difícil. El tema de recursos humanos, para mí, es lo que menos me gusta hacer, digamos. Aunque todos nos llevamos bien y todo, siempre cada persona tiene sus problemas y hay que tratar de entenderlo, de estar ahí con ellos, pero también tienes que hacer que la cuestión funcione. Entonces es complicado el tema de recursos humanos. Contratar gente, yo nunca lo había hecho. Pero cada vez que he necesitado he puesto avisos en estas páginas donde buscáis gente, ya, pues ese tipo de cosas. Y de ahí te empiezan a llegar currículums. Ya, pero has tenido buena experiencia. Mira, afortunadamente no he tenido experiencias muy malas. Ha habido Muy malas. Ha habido gente. Ha habido malas. Ha habido malas, pero como dicen por ahí, la escoba nueva siempre barre bien. Pasa harto eso, que la gente llega, al principio, los primeros meses está full y le gusta y está como motivada. Pero después empiezan a mostrarle la verdadera persona que son. Y a veces me ha tocado gente que irrespetuosa, que en verdad te das cuenta que está ahí más por las lucas que porque le gusta estar ahí o qué sé yo. Entonces, eso con el tiempo uno lo va notando. Ya. ¿Cachai? Y me pasó también con una persona que trabajaba en panadería, por ejemplo, que de un día a otro ya te das cuenta que él estaba ahí por estar nomás, porque recibía su sueldo todos los meses, pero las cosas las hacía sin ganas. Al principio llegó y todo bien, y llegaba temprano y trabajaba y buena onda. Después tenía problemas con sus colegas, llegaba un poco tarde, se le olvidaba hacer algunas cosas, si faltaba algo no avisaba, ¿cachai? Entonces yo obviamente soy el que hago las compras, también soy barista, administro el local, entonces yo necesito que la gente que está en cada posición me vaya avisando si es que falta algo, qué sé yo, para ir solucionando. Claro. ¿Cachai? Entonces ahí... Oye, ahora mirando hacia atrás,
¿Valió la pena haber puesto todo el finiquito para hacer esto y haber convencido a tu papá que te arriende la casa? ¿O decís que en verdad quizás podría haber sido otro camino? Sí, vale la pena porque independiente que es un trabajo súper demandante, es súper lindo cuando tú veías a la gente del barrio o la gente que va siempre y dice, oye, qué rico este lugar, y se va contenta y vuelven. Y como que en mi caso me gusta eso de entregarle algo nuevo que no estaba en el barrio donde yo llegué a los 12 años a ese barrio, entregarle algo que no había, que esta cafetería como bien familiar. De hecho, el nombre de Kila Coffee nace porque nosotros teníamos una perrita que vivió en esa casa 16 años y decidimos ponerle Kila por ella. Entonces era como que todo tenía que tener algo que ver con esta historia de la casa, de la familia, del barrio. Yo ahí en esa casa viví varios cumpleaños, celebraciones, navidades, familiares, bien achoclonados. Entonces ahora sigue siendo lo mismo, pero para la gente del barrio. Perfecto. Entonces eso es. Oye, nos va quedando 30 segundos. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que quiere emprender? Mira, yo creo que para emprender primero hay que tener las ganas. Emprender no es fácil, requiere mucho tiempo, muchas ganas, rodearte ojalá de las personas más adecuadas, porque a veces el amigo no es la mejor persona, sino que hay que pensar cabeza fría, ser bien objetivo y tratar de rodearte con personas que sí te van a entregar valor al negocio, paciencia y nada, eso, o sea, más que nada ponerle ganas y ante la adversidad que no hay que bajar los brazos, hay que seguir dándole, porque en algún momento empieza a dar fruto. ¿Okay? Rodrigo Goldsack de Kila Coffee conversando hoy con nosotros de Más que un Pitch. Rodrigo, gracias por venir al programa. Gracias a usted. Que esté muy bien. Igualmente. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF. En Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.